los estudiantes en Venezuela celebran, conmemoran esa fecha, la fecha Día del Estudiante, y muchas veces en este momento no se recuerda por qué, de dónde viene la fecha. La fecha viene de un alzamiento estudiantil, especialmente de la Universidad Central de Venezuela, en el año 57. Bajo el mandato de Rómulo Betancourt, autodenominado padre de la democracia y autor del Pacto de Punto Fijo en 1958, se agudiza en Venezuela la represión contra el movimiento estudiantil que se opuso a las políticas de clientelismo de Estado, causantes del crecimiento desmesurado de los índices de pobreza, analfabetismo, migraciones y mortandad. El aparato represivo que fue desplegado con toda su violencia convirtió a las calles en escenario de lucha y a los liceos y universidades en blanco de la policía política de los gobiernos de turno, los cuales se rigieron hasta la década del 90 por la doctrina política de Rómulo Betancourt, de disparar primero y averiguar después. Las luchas estudiantiles eran, si bien aparecía el esquema del medio pasaje estudiantil, etcétera, estaban centrados en el tema de la política. Los centros de estudiantes fueron clausurados, fueron prohibidos por una resolución ministerial, estuvieron prohibidos durante toda esa época. No había centros de estudiantes. Y las únicas actividades de ese tipo que eran toleradas, no permitidas, sino toleradas, eran las de la universidad, las propias de la universidad. Y sin embargo, los allanamientos a la Universidad Central de Venezuela se producían cada 3 o 4 meses, había un allanamiento. Ser estudiante de aquella época era un desafío, ¿no? No solo por las limitaciones de la situación económica que vivíamos, sino la situación represiva que en aquellos momentos se hacía. En ningún momento los cuerpos de seguridad del Estado de aquella época vacilaron en reprimir a las manifestaciones en aquella época. No estamos hablando de bombas lacrimógenas ni de perdigones de plástico, no. En aquella época se utilizaba armas de guerra. La represión estudiantil estuvo en todo momento. No podemos hablar que fue solamente en Caracas, que fue también en Mérida, en varios estados. Tenemos un número considerable de personas que fueron asesinadas durante la Cuarta República, por lo cual no se puede hablar de verdad que el movimiento estudiantil de derecha está de verdad en aras de representarnos, porque nuestra lucha, a pesar de ser reivindicativa, también estuvo muy unida a los sectores sociales, al barrio, una contracción, a una dinámica totalmente diferente a la que los sectores de la derecha en estos momentos pretenden reivindicar y hacerse de bandera. De las cuales sabemos que estos sectores están permeados por ONGs que vienen recibiendo dinero desde el exterior en aras de tomar el poder y de hacerse de banderas que no tienen nada que ver en la representación del pueblo y en la representación de las reivindicaciones sentidas del estudiantado. ¿Cuántos muertos estudiantiles tiene el gobierno revolucionario? ¿Cuántos muertos en represión estudiantil? Porque ahora hace poco hubo en febrero de este año comenzó la guarimba, el fenómeno de la guarimba, y en ese fenómeno de la guarimba lo que vimos era que eran infiltrados, paramilitares, etcétera, gente de la derecha. Entonces no hay una represión estudiantil y mucho menos una política de Estado hacia la represión estudiantil. No ha habido una política represiva en el gobierno revolucionario, muy por el contrario. Y yo lo puedo decir como ministro de Educación, que lo fui por 2 veces. Cuando en la década de los años 60 hasta los 90, el Día del Estudiante era conmemorado con represión, muerte y tortura. Ahora, gracias a la llegada del proceso revolucionario en 1999, es conmemorado con reivindicaciones educativas para los forjadores del futuro de la patria. Hemos tenido muchos logros. El logro del pasaje estudiantil, de respeto al pasaje estudiantil en el proceso revolucionario es un hecho. El logro de un considerable número de becas y que de verdad sean evaluadas las becas y que llegue de verdad a los sectores más desposeídos es otro logro de eso. De que de verdad podamos tener la oportunidad de intercambiar internacionalmente, de ir a otros espacios como con Fundayacucho y que los sectores desposeídos tengan acceso a estas reivindicaciones es un hecho importante. Los estudiantes deben ser gente de cambio, gente revolucionaria, gente que entienda que el futuro está acompañado del pueblo en su reivindicación.